Muy buenos días, traders. Marcelo, el fundador del Day Trading Academy, el día de hoy, deseándolos un feliz Halloween. El día de hoy estamos respondiendo todas las preguntas en esta serie de Ask Marcelo. No se olviden obviamente de poner el numeral Ask Marcelo y con mucho gusto le podemos responder todas las preguntas. Y también obviamente no se olviden de suscribirse acá en el canal de nosotros. La primera pregunta es de Exotic Bros. ¿Qué recomendarías hacer primero antes de empezar con el mundo del trading? Para mí es mucho mejor que una persona no tiene nada de experiencia en la bolsa, ¿cierto? Porque para mí una persona que ya tiene experiencia, con la experiencia que yo he tenido entrenando a las personas en Latinoamérica y alrededor del mundo, en estos casi 16 años de experiencia que tengo, yo he visto realmente que las personas que ya aprenden o ya saben algo, usualmente tienen que desaprender algo para poder aprender lo correcto, ¿sí? Entonces, primero que todo, es mucho mejor si no tienes nada de experiencia en la bolsa, obviamente. La primera cosa que yo obviamente sugeriría, creo que dice así en el español, todas las personas se conocen a ellos mismos. Yo creo que la mayoría de los problemas que tenemos, no solo en el trading, pero en la vida general, es que la mayoría de las personas no se conocen a ellos mismos y eso obviamente trae muchos problemas. En este caso lo voy a describir o explicar con el tema del trading, que unas personas, por ejemplo, no saben o no entienden que tienen una inseguridad que tienes que admitir, que tienen el miedo por una cosa u otra, que tienen malas crianzas del dinero, que una persona siempre creciendo cuando eran pequeños, que el papá siempre le dijeron, no, es que para tener dinero lo tienes que ahorrar, que no lo puedes invertir para poder tenerlo, ¿sí? Entonces, con eso, lo que yo sugiero es que hay varias cosas que puedes hacer. Obviamente eso es un tema que yo creo que lo estoy explicando un poquito más general, no solo a través del trading, pero creo que obviamente les va a servir en cualquier situación. Creo que la mayoría de las veces una persona no tiene el éxito porque obviamente tiene que corregir esas cosas, como yo dije ahorita, pero también una persona tiene que admitir esas cosas primero. Entonces, una de las cosas que yo siempre he dicho es que el trading es 80-90%, 85-90% psicológico, 10-15% técnico. Y la mayoría de las veces en este mundo del trading solo trabajan con lo técnico, o sea, buscan más indicadores, más técnica, más gráficas, colores de indicadores y cosas. Entonces, eso es una parte que yo creo que la mayoría de las personas no entienden o no buscan, por ejemplo, ¿sí? Entonces, obviamente, eso es algo que yo creo que es una de las primeras cosas que uno debe de hacer. Entonces, la primera cosa que yo les sugiero es que lean libros. Obviamente, tienen que tener la capacidad de empezar a conocerse uno mismo, porque cuando llegan a aprender el trading y cuando llegan a realmente empezar a estudiar, empezar a tener la capacidad de pronto ir en vivo, van a tener que conocerse a tú mismo para poder asegurar que tú conoces las inseguridades que tienes, las paciencias que no tienes, la disciplina, porque realmente si uno no tiene disciplina en la vida normal, no va a tener disciplina en la vida de trading. Yo les sugiero un libro que se llama Psicocibernéticas. Es un libro que para mí realmente cambió completamente la vida. No es un libro de trading, tampoco es un libro de psicología de trading. Es un libro realmente de solo psicología. Era un cirujano plástico que empezó a ver las diferencias en las personas y por qué una persona que automáticamente hace una cosa, vamos a decir que dos personas tienen el mismo desfiguramiento en la cara, ¿sí? Y uno lo arregla
la personalidad o el cómo se siente de uno mismo, pero otro no, cuando le arreglan con cirugía. Entonces este cirujano plástico empezó a ver las diferencias de cada persona y empezó a preguntarse, bueno, ¿por qué cambia uno o cambia otro? Y realmente lo que se fue dando cuenta era que realmente era un tema de la psicología de adentro, de lo que uno realmente piensa de uno mismo. Entonces trabajando no solo la consciente, pero la mente subconsciente, que hemos hablado mucho, que ustedes saben que vamos a tener una maestría de psicotrading en Bogotá al final de este año. Vamos a hablar precisamente de eso, que la mente subconsciente realmente tiene la capacidad de procesar mucha más información que la mente consciente. Literalmente es 1000 veces más rápido la mente subconsciente. Entonces, eso es algo muy, muy importante que yo realmente les sugiero que empiezan a aprender o trabajar antes de empezar el trading, porque no solo les va a servir en la vida, pero les va a servir también en el trading, o sea, las dos cosas. Y vamos a decir que no empiezan el trading este año o lo hacen en 2 años o 3 años trabajando en esa parte de tú mismo, realmente les va a dar la capacidad de ayudarles mucho. La próxima pregunta que tenemos es de Andrés Pineda. ¿Cómo logras mantenerte despierto tanto tiempo sin que afecte tu rendimiento en el trading? Andrés, creo que una de las cosas que debes entender, más que todo sobre el trading, es que realmente tenemos que asegurar que el trading no solo es el rendimiento de una persona, es el rendimiento de todo. Es decir, si tienes sueño, si terminas una relación, casi no puedo respirar en esa máscara. Entonces, tienes que tener muy en cuenta el tema de que obviamente deberías tener todas las cosas de la vida en el trading realmente importan, tanto como cuando duermes, las peleas que tienes con la exnovia o la novia, los cuadritos que te pones con este hermoso traje. No, eso es broma. Pero si uno realmente, eso es algo que la razón que quería responder esta pregunta precisamente con la otra que yo respondí, es porque esto realmente tiene que ver con conociendo uno mismo también, porque realmente es sumamente importante si nosotros nos conocemos a nosotros mismos para poder asegurar que si entendemos que estamos, pero eso no es la palabra que quería buscar, si entendemos que tenemos sueño, que tenemos la capacidad de entender cómo nos sentimos en tercera persona, es decir, saber cuando estamos cansados o miedosos o impacientes o disciplinados para que podamos corregir el error. Entonces yo honestamente no duermo mucho, Andrés, para decirte la verdad. Entonces en el tema de la sacrificación, los sacrificios. Halloween. En el tema de los sacrificios, a veces sí vas a tener que sacrificar el tiempo para poder aprender cómo hacer esto. Yo sé que yo cuando estaba en la universidad me tocaba ir a la universidad, ir al trabajo y no dormir 2 o 3 días a la semana. Ustedes ahora tienen la capacidad de aprender en la noche o en el fin de semana con el programa que llamamos Market Replay, que no necesitan operar el mercado en vivo para poder aprender. Pero al final del día, para poder operar bien, Andrés, vas a tener que asegurar que duermes bien, porque solo porque duermes 8 o 10 horas no significa que dormiste bien, y esas son las cosas que tenemos que darnos cuenta, que al final del día, el título del pronto del video debería ser cómo empezar a conocernos a nosotros mismos, o la inteligencia emocional, porque al final del día eso es sumamente la cosa más importante que uno tiene que saber. Bueno, señores, cualquier duda nos avisan, disfrutan Halloween, espero que coman mucho caramelos, ¿se dice? Caramelos. Muchos caramelos y se disfrazan y bueno, nos hablamos muy pronto y no se olviden de suscribirse y dejar las preguntas con el numeral Ask Marcelo. Cuidado que el mercado te va a estopear, cuidado que el mercado te va a hacer perder dinero.